Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament. Busca't una excusa per veure què tenen en comú Newton i Lorca, per fer una expedició a Mart, per canviar l'art amb Duchamp. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència, sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa. Buenos días, Domingo. Estamos aquí como siempre y siempre con personajes de primerísima fila. Y hoy tenemos un libro precioso que deberíamos leer todos y solo... Aparte de la gente que se dedica al mundo de la enseñanza, creo que a muchos padres les iría bien entenderlo. Y yo creo que no debería faltar en ningún hogar que tuvieran críos, o niños o gente estudiando. Y como cada semana, pues procederemos a hacer nuestras preguntas de rigor a Berta, a Berta Rivera, que nos ha hecho este libro, en mi opinión, fabuloso y muy acertado. Pues venga, vamos allá. ¿Qué tal, Berta? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantada de estar aquí con vosotros. Pues venga, ¿estamos fallando a nuestros hijos como responsables de su educación? Yo creo que un poquito sí, pero creo que lo importante no es tanto eso como el hecho de que realmente somos los padres los que podemos poner solución a muchos de los problemas educativos que padecen nuestros hijos hoy en día. La educación no suele ser tema de debate porque no trae votos. Aún así estamos de acuerdo que es esencial, ¿no? Supongo. Sí, claro, por supuesto. El maleducado es, por tanto, un niño muy mimado y consentido que acaba convirtiéndose en adulto, descortés, irrespetuoso e incivil. ¿Lo ves así tú? Lo veo exactamente así. Vemos la importancia que tiene justificar los comportamientos maleducados en la medida en que somos conscientes de cuáles son las consecuencias reales, en realidad diríamos, ¿no? Yo creo que no lo vemos. Creo que muchas veces justificamos los comportamientos maleducados y hay veces incluso que nos cuesta reconocerlos, que los justificamos, incluso los consideramos normales. El país no es rico porque tenga diamantes o petróleo. Un país es rico porque tiene educación. Educación significa que aunque puedas robar, no robas. Me parece muy simple esto, pero es la verdad. Yo lo veo así también. Es así. Es una cita de Antonio Escotado y es así porque en realidad es sencillo. La infidelidad programada a través de la mala educación, a mí esto se me hace difícil. ¿Me puedes hacer una sinopsis en 2 palabras? No sé si en 2, pero casi. Yo lo que mantengo es que cuando maleducamos, es decir, cuando consentimos a los niños constantemente, eso no damos todo para ellos es fácil, porque todo lo que quieren, todo lo tienen. Cuando criamos a los niños en un mundo tan permisivo, lo que sucede es que cuando van llegando adultos y ven que la vida no es así, que las cosas no te caen del cielo, que tienes que trabajar para conseguirlas, pues al final los estás encaminando a ser infelices porque se van a encontrar con un mundo que no es el mundo para el que nos hemos preparado. Los estamos preparando para un mundo que les concede todo y se van a zambullir en un mundo que no les concede absolutamente nada, que no se trabaje en ellos. No hay motivación para mejorar ni el talento que valorar. No hay nada más que una masa de niños con la medalla sin valor alguno colgada del cuello. ¿Qué quieres decir con esto? Pues que hoy en día, esto es más en las escuelas que directamente en los padres, vemos cómo todas las competiciones que se organizan en el colegio, las actividades, todas las actividades extraescolares, todos los niños llegan a casa con su diploma, su medalla, su trofeo. No hay una competitividad real entre ellos. Todos ganan, sí. Y da igual, con tal de que aparezcan allí ese día, todos son campeones. Entonces, al final, todos crecen pensando que son el número 1, cuando no es así. Eso no es así, esto es muy falso, además. Esa burbuja de falso triunfo y felicidad artificial pavimenta el camino hacia la infelicidad, que en mi opinión, aparte de esto, es más hacia la frustración, ¿no? Exacto, sí. Es que esa es la infelicidad realmente, es la frustración, es el ver que llegas a un adulto joven, y que de repente ni el mundo es como tú esperabas, ni te suceden las cosas que tú crees que te deben suceder. Y no te das cuenta de que realmente eres tú el que tiene que ponerse en acción y poner en marcha su vida.
El círculo vicioso de la mala educación, ¿cuál es? El círculo vicioso es el que empieza con el niño malcriado, el niño al que se le consiente todo, porque todo eso al final, unas actitudes van provocando, unos hechos llevan a otros. Un niño al que se le consiente todo es el adolescente que exige todo porque cree que tiene derecho a todo, porque siempre ha sido así. Y luego cuando llega a la juventud y ya se da de bruces con la realidad, tenemos la frustración. Y a partir de esa frustración ya es difícil que venga nada bueno, porque es muy difícil darte cuenta en ese momento que el problema es tuyo, no es el entorno. Que la mala educación alienta la floración de grupos identitarios como un lugar de refugio no es un mal menor, porque esto yo lo viví. O sea, me da la impresión que los burros se mezclan con los burros y los listos van con los listos. Yo esto lo he visto siempre, ¿es así? Ahora, hoy en día. Yo creo que es así. Yo creo que lo que pasa es que ahora más que una cuestión de los listos, los burros, da igual. Es una cuestión de una identidad. O sea, un adolescente, un adulto joven que se siente frustrado porque las cosas no son como él pensaba que iban a ser, lo que busca es el grupo. Además, es verdad que los adolescentes siempre tienden a buscar el grupo, ¿no? Porque están saliendo del entorno familiar, están buscando su lugar en el mundo y eso es natural. Pero cuando lo hacen frustrados es cuando se empiezan a buscar, necesitan una bandera en la que envolverse y que justifique toda la frustración que sienten. La mala educación nos convierte en el mejor de los casos en borregos fácilmente manipulables y dirigibles. Yo no entendí nunca cómo se premiaba a los listos durante el franquismo, porque lo que le interesa al gobierno es tener burros y borregos. ¿Sí o no? Le interesa a los políticos, les interesa a la gente que es fácil de controlar y la gente que cree a pies juntillas lo que ellos dicen, que no cuestiona nada. Y esto además los políticos desde un lado hasta el otro, sin hacer excepción. Ya. Para ellos lo más fácil es tener a personas que sean del partido, pues casi como si fuera una religión, lo que diga el líder, ya está. Indudablemente vivimos una época de transformaciones brutales que es hija de la revolución tecnológica. ¿Es así esto? Sí, es así. Hoy en día el mundo cambia. Los que tenemos ya una edad nos damos cuenta que antes de que la tecnología, antes de los ordenadores y de Internet, por resumirlo así fácil, pues el mundo iba evolucionando a un ritmo pues más analógico. Ahora, desde que tenemos la era tecnológica, todo es mucho más rápido porque la información fluye de manera mucho más rápida. Lo cual no es malo, porque muchas veces lo asociamos como algo negativo. No es algo ni malo ni bueno, pero es algo a los que nos tenemos que adaptar, lógicamente. Recurrimos a Chesterton porque pocos como él comprendieron la esencia de Occidente. A mí Chesterton, con todo el cariño del mundo, a mí se me hace pesado. Aunque esto parece más una oración, pero bueno. Bueno, pero eso pasa con muchos filósofos y con los intelectuales más eruditos, ¿no? Que a veces se nos hacen un poquito densos, pero eso no quita el peso que tiene su pensamiento, ¿no? Y lo que ellos dicen. Si borramos la religión de la vida de los hombres, algo vendrá a ocupar su lugar porque la ausencia de religión crea vacío. Creo que esto es un poco discutible, aunque tú creo que estás por este pensamiento. Yo creo que la religión históricamente ha ocupado un lugar muy importante en la vida de los hombres. Y cuando hablo de religión no me refiero al catolicismo o al islam, me refiero a la espiritualidad, a la creencia religiosa, ¿no? Vale. Ha sido muy importante siempre en la vida de los hombres. Entonces, en la medida en la que eso va siendo menos importante con el avance de la ciencia y con tantas cosas, se crea un vacío, porque en realidad tú puedes decir creo en Dios o no creo en Dios y justificarlo científicamente si quieres, aunque bueno, mucho decir, ¿no? Pero lo que es cierto es que esa espiritualidad forma parte del hombre y si tú la vacías, algo tiene que ocupar ese espacio. ¿Cómo son los nuevos paradigmas y cuáles los viejos valores para ti? Para mí los viejos valores son, digamos, en los que hemos crecido, lo que es la vieja Europa, ¿no? Que viene de Grecia, de Roma y de la cristiandad, de los valores cristianos. Eso es de lo que venimos y lo que somos todavía, ¿no?
Y los nuevos paradigmas yo creo que es un poco todo lo que defienden las nuevas ideas que solemos llamar como cultura de la cancelación o el wokismo, ¿no? Por resumirlo así en un titular casi. Hablar de los viejos valores es sencillo y casi innecesario porque los conocemos, los sentimos cada día, somos los que somos como una sociedad. Explica esto, que me parece más que una reflexión, una oración al mismo tiempo. No, no es una oración. Lo que es que al final a lo mejor sí que había que explicarlos, ¿no? Como digo, las sociedades occidentales en las que vivimos son las que derivan de la razón, vamos, la filosofía griega, el ideal de justicia romano y los valores cristianos. En eso es en lo que hemos crecido. Lo vemos mira, un ejemplo muy sencillo. Llega la Navidad e incluso las familias que no son católicas, que no bautizan a sus hijos, que viven, pues eso, al margen de la fe, ahí te los encuentras en la cabalgata de los Reyes Magos. ¿Por qué? Porque hay un aspecto cultural muy importante en las sociedades que es histórico absolutamente. A eso me refiero cuando hablo de los valores tradicionales. Colectivismo, el poder de los colectivos sobre el individuo. Esto ha sido siempre, ¿no? Eso ha sido siempre. Lo que pasa es que yo creo que ahora se está fomentando muchísimo porque hay un aspecto del que no nos damos cuenta. Cada vez que se piden derechos para un colectivo, esos derechos que se dan a un colectivo no se crean, no surgen de la nada. Son derechos que se le restan al individuo. Y ahora estamos constantemente hablando de colectivos, no se habla de individuos, se habla siempre de colectivos. Y eso es peligroso. El victimismo, el sentimiento de la víctima como coartada. ¿Tú entiendes esto? Claro, una cosa es ser víctima, que por supuesto mi respeto siempre es absoluto para cualquier víctima de cualquier tipo de situación, y otra cosa es el victimismo, que además el victimismo tiene una cosa que no es que digas, no, bueno, es víctima y luego se queda ahí chapoteando en lo que le ha pasado. No, el victimismo no es eso. El victimismo al final es creerte víctima de algo, es la frustración de la que hablábamos antes. Oye, yo estoy frustrado porque las cosas no son como yo pensaba, entonces yo soy una víctima de algo, del mundo, de lo que sea, me busco mi enemigo. Ahí viene la causa identitaria, ¿no? Yo me meto en el grupo, este es mi grupo, somos víctimas de esta situación y el malo es este que está aquí enfrente, porque en cuanto tienes un victimista siempre tienes enfrente a un responsable de esa situación, porque nunca es uno mismo. La voluntad es el poder de ser frente al ser y se trata indudablemente de un valor en el mundo occidental que tiene que ver con la educación. Sí, bueno, es evidente que si no hay voluntad nadie estudia, ¿no? Exacto. La voluntad es un valor además muy importante, pero una cosa es la voluntad y otra el voluntarismo, el que por el mero hecho de que yo quiera algo, eso tenga que ser así, que eso es algo que es ajeno incluso a la realidad. Bueno, por eso dices que hablas también que afecta a los individuos. Has contestado dos preguntas en una. Ana Gabriel, quien dijo que el modelo de familia tradicional le parecía muy pobre. ¿Y cómo tiene que ser? Pues no lo sé. Ella dijo algo como que le gustaría criar a sus hijos como en tribu, en un modelo tipo tribu o algo así comentó. Sí, me parece que no tiene crío. Pero para mí lo importante no es tanto cómo quiera cada uno el modelo de familia que cada uno quiera defender, sino el hecho de que cuando preguntas de lo que te hablan es de lo obsoleto que está el modelo de familia que tenemos y de que el modelo de familia no sirve. No te hablan tanto del modelo de familia al que quieren ir, que eso es algo también que sucede constantemente, ¿no? Se habla más contra lo que somos y contra lo que tenemos que hablando en positivo, creando o construyendo algo nuevo. Feminismo de nueva ola frente a feminismo clásico. ¿Qué diferencia ves? ¿Qué diferencia? Pues un mundo de diferencias, ¿no? Lo que va de Clara Campoamor y de Emilia Pardo Bazán, pues a los postulados que defiende Irene Montero. O sea, un mundo absolutamente. El nacionalismo... El feminismo, solo un matiz, el feminismo de nueva ola tiene algo que no tenía ni de lejos el feminismo clásico y es el victimismo. El nacionalismo histórico como nuevo paradigma, ¿cuál es?
el nacionalismo histórico yo lo pongo como un nuevo paradigma, no porque sea nuevo, porque el nacionalismo es muy antiguo, de hecho, pero encaja muy bien con este nuevo sistema de paradigmas que están surgiendo, porque el nacionalismo siempre se postula defendiendo, en principio se presenta defendiendo algo que puede ser noble y que puede ser la cultura de un pueblo, que vamos a ver si eso es importante, pero luego se dedica siempre más a atacar al de enfrente que a defender su propio terreno. Por eso encaja muy bien con este sistema de antagonismo que tenemos en los nuevos paradigmas. ¿El término nacionalista puede llevarnos a engaño? Sí, yo creo que sí. Siempre que cuando hablamos de un nacionalista pensamos en una nación y realmente ideológicamente el nacionalismo no tiene que ver con una nación. No necesariamente, al menos. Crear el poder destructivo de los nuevos paradigmas no es cuestión de fe, son antagónicos con los derechos humanos, según tú. Sí, yo creo que sí. Principalmente por lo que comentaba antes, porque como son colectivistas hablan siempre de grupos más que de individuos, y los derechos, tal y como nosotros los defendemos con los derechos humanos, son de las personas, no son de un colectivo, son individuales de las personas. En el momento en que empiezas a asignar derechos a un colectivo, vas vaciando a las personas de esos derechos. Solo los tienes en la medida en la que formas parte del colectivo, no los tienes por ti mismo. ¿Quién educa mal o mal educa? Es en realidad la mano que mece la cuna. Caray, esto te ha salido redondo. ¿Quién mal educa? Es así, ¿no? Es así, ¿no? ¿Cómo es la educación? ¿O cómo debería ser? La educación lo que debe hacer es prepararnos para la vida. Esa es la definición, yo creo que más sencilla, más clara y que no creo que sea muy discutible. La educación nos tiene que preparar para la vida. Cuando la educación no nos prepara para la vida, es mala educación. ¿La mala educación como proyecto sociopolítico del siglo XXI es posible? No sé si es posible. Lo que sí es verdad es que la pregunta suena como muy conspiranoica y yo no soy nada conspiranoica. Yo no creo que haya nadie en un cuarto oscuro creando un sistema educativo para hundir a la civilización occidental. No creo para nada todo eso. Pero lo que sí creo es que si la mala educación se impone sobre la buena educación, al final nos convertimos en una sociedad que nos van a llevar a donde quieran, incluso al precipicio, a donde quieran. ¿Quién alguien ve en una sociedad mal educada o un rebaño fácil de pastorear porque es una sociedad que sabe poco, que entiende poco y el que entiende menos? Es fácil de que crea cualquier cosa. La Iglesia Católica de esto sabe alguna cosa, ¿no? Sí, es que no es nada nuevo realmente, ¿no? Uno mira atrás en la historia y descubre cómo ha habido movimientos que hoy en día nos parecen terribles y que surgieron y tuvieron sus adeptos y triunfaron porque tuvieron sus adeptos, ¿no? El ser humano es un poco así. La mala educación se convierte en un proyecto sociopolítico tanto si alguien lo está orquestando como si no es así. Exactamente por lo que estamos diciendo, porque en el momento en el que tienes una sociedad que sabe poco, entiende poco y que es fácil convencerla de cualquier cosa, pues ya puedes plantear el problema, la sociedad que tú quieras, porque te van a seguir. ¿Qué quieres ser de mayor? Es la pregunta que más hacemos a los niños. Yo personalmente lo tenía siempre muy claro. Ahora los críos nunca saben lo que quieren. No, pero además a mí lo que me llama mucho la atención es que es una pregunta que le hacemos siempre a los niños pequeños, a los niños chiquititos que casi no saben hablar. ¿Y qué vas a ser de mayor? ¿No? Que es cuando te dicen voy a ser bombero, policía y estas cosas que les llaman mucho la atención. Pero en cambio, cuando llegan a la adolescencia, que es cuando realmente ahí sí que hay que preguntar, oye, ¿qué vas a hacer de tu vida? Ya. Lo que les preguntamos es qué te gusta. Entonces, claro, es como muy raro todo. Pensamos en la educación como el camino para ser algo, vemos la educación desde un punto de vista más pragmático, ¿no? Si vamos Sí, para sobre ser, todo... Di, te escucho. No, que a mí sobre todo me llama la atención que lo hacemos en las primeras etapas de la educación, ¿no? Obviamente cuando uno piensa en formación profesional en la universidad, por supuesto que está uno pensando en su futuro y en el oficio o la profesión que está aprendiendo.
Pero es que esa visión pragmática de la educación, de estudia que tienes que tener un buen trabajo, la tenemos desde chiquititos y eso es un error. La educación es obligatoria para dar a los niños herramientas esenciales para vivir. Durante los primeros años de la vida educativa se estudia para ser alguien, no para ser algo y que ese alguien sea un ciudadano libre. Esto es lapidario, ¿eh? Lo que has dicho es para ponerlo en una escultura. A mí me parece que es lo esencial, ¿no? Yo creo que la educación primaria y secundaria es la que forma a la persona. Después de eso ya vendrá el qué vas a estudiar, qué vas a ser de mayor, a qué te vas a dedicar, eso viene después. Pero todo lo que es la primaria y la secundaria es realmente para dar a los niños herramientas, pero intelectuales, para vivir plenamente. ¿La falsa cultura cuál es? La falsa cultura, vamos a ver, a mí me llama mucho la atención cuando le preguntas a cualquiera hoy por el mundo de la cultura, un porcentaje muy alto de la gente te va a hablar de la gala de los Goya, pero muy poca gente te va a hablar de Goya o de Velázquez, o de Cervantes, o de lo que muchos entendemos que es la cultura. Ya. Ahí es donde está el tema. Confundimos hoy en día cultura y entretenimiento, y no quiero con esto hablar mal del entretenimiento. El entretenimiento es necesario, por supuesto, también, pero una cosa es entretenimiento y otra cosa es cultura. Los adultos, en este caso yo, leo, voy al cine, a la ópera y al teatro. Mis padres de pequeño me inculcaron mucha cultura, visitando monumentos, museos, etcétera. Claro. Hoy en día esto no se hace, por lo que veo. No, hoy en día además los padres te dicen, uy, yo a mi hijo no lo puedo meter en un museo. ¿Por qué no? Y realmente no nos damos cuenta de que hay muchas cosas que es verdad que los niños no van encantados. Los niños van encantados a los sitios donde, según llegan, se empiezan a divertir como locos. Pero realmente educar es educarles también el gusto cultural y el gusto artístico, es darles mucho más que lo que les gusta. Es un poco la obsesión que tenemos hoy en día, es que queremos educar niños felices, en lugar de educar niños para que sean personas felices después, para que puedan tener muchas herramientas para hacer de su vida lo que quieran. Resulta llamativo el modo en que aceptamos que a los niños no les gusta leer, poniendo la lectura a nivel de cualquier actividad u ocio. Yo me acuerdo del Club de los Poetas Muertos. Hoy en día no se da esto. No, qué va. Mira, hoy en día he visto, hoy mismo, en Twitter un mensaje en el que se hablaba de quitar la regenta de la secundaria porque los niños no la entienden. Pero yo no, el problema no es la regenta. El problema es que los niños llegan a secundaria sin comprensión lectora. Ese es el problema. Esto es grave, ¿eh? Esto es muy grave. Eso es muy grave, muy grave. Bueno, y para ir acabando, Bradbury, no es necesario quemar libros, basta conseguir que se lean. Esta es una frase que tendría que estar en todas las bibliotecas. Sí. Bradbury lo dijo clarísimamente. Además, este sí que no era un hombre erudito ni nada. Él se hizo a sí mismo y se educó a sí mismo en la biblioteca, leyendo como un loco. Bueno, pues hasta aquí. Es un libro muy bien escrito que nos da una información que las más de las veces desconocemos y que deberíamos leer todos los que somos padres y los que se dedican a la docencia. Leer Maleducados de Berta Riera, ediciones Secoitia. És fantàstico! Busca't una excusa per veure què tenen en comú Newton i Lorca, per fer una expedició a Mart, per canviar l'art amb Duchamp. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència, sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.